El Real Madrid roza ya los 75 millones de euros en el Mundial de Clubes. Los fichajes se pagan solos. Dinghausen pide perdón por su expulsión de ayer. Trent Alexander-Arnold desvela que está muy tocado anímicamente por el fallecimiento de Diogo Jota. Rueda de prensa de Xabi Alonso, que se mostró bastante contento con el partido realizado por su equipo. Y en Barcelona, ojo, porque vuelve la campaña contra Ter Stegen. En el diario Sport te dicen que el Barça se va a poner duro con el guardameta alemán. A las portadas. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Domingo 6 de julio del año 2025. Vamos con un análisis de portadas que tiene chicha, hay cositas que contar, muy enfocado evidentemente en un post partido como el de ayer, una victoria del Real Madrid que ha dejado muchas lecturas, pero que yo le compro totalmente el discurso a Xabi Alonso, ¿no? Se te va el control en los últimos 5, 6, 7 minutos y es verdad que lo puedes acabar pagando caro, pero el partido en líneas generales del Real Madrid ayer es muy bueno, sobre todo la primera parte, que es de un juego brillante, con mucha intensidad, con mucho ritmo, mucha velocidad, y que muestra muy a las claras que el equipo sigue creciendo y que sigue dando pasos hacia lo que quiere Xabi Alonso, que mira que todavía queda para llegar a lo que quiere Xabi Alonso, pero bastante ha hecho este hombre en el poco tiempo que lleva al frente del Real Madrid. También tenemos un poquito del Barça. Ya pasa más o menos la tormenta por el tema Nico Williams. El ridículo del Fútbol Club Barcelona en ese sentido ha sido colosal. El mundo entero se ha reído de los culés. Ahora toca activar el plan B. El plan B es Luis Díaz. El plan C, se podría decir, es Marcus Rashford. Y luego está el tema de la operación salida. Aquí tiene que salir alguien porque no salen las cuentas. Y Ter Stegen vuelve a estar bajo el foco. El problema con Ter Stegen es que el tipo no se quiere ir. Conclusión, pues nos ponemos duros con el chaval. Bueno, pues te digo yo que al final esto se le vuelve en contra al Barcelona, como tantas y tantas cosas que ha ido haciendo desde que aterrizó Joan Laporta en la entidad blaugrana. Ponemos todo encima de la mesa. Primero, tema de pasta, que sé que os gusta bastante. El Real Madrid ya lleva ganados 72,89 millones en el Mundial de Clubes. Le siguen en el ranking de premios el PSG con 66,43, Fluminense, ojo al pelotazo de Fluminense, 52,32 millones, y Chelsea, 50,83. Evidentemente, los cuatro son semifinalistas del torneo. Con su victoria ante el Borussia Dortmund y la clasificación a semifinales, que lleva aparejado un premio en metálico de 18,06 millones para cada equipo, el Real Madrid de Xabi Alonso suma 72,89 millones de euros y se mantiene al frente del ranking de ganancias en el Mundial de Clubes. Te dicen aquí que los cuatro semifinalistas superan ya la barrera de los 50 kilos. Aquí tenéis la gráfica. El Real Madrid con esos 72,89 lidera el ranking. Son 32,8 fijos por participar en el torneo, 3,44 por 2 victorias y 0,86 por un empate conseguido en la fase de grupos, los tres resultados. 6,45 millones por meterse en octavos, 11,28 por meterse a cuartos y 18,06 por llegar a las semifinales. Si le diera por ganar al PSG, que bueno, pues habrá que verlo, el Real Madrid tocaría ya la puerta de los 100 millones de euros, que es una auténtica barbaridad. Recordemos que, por ejemplo, el fichaje de Dinghausen fue por en torno a los 60 y poco millones de euros. Ese ya está pagado, ¿eh? Ese ya está pagado. Si conseguimos otra victoria, oye, ojalá, nunca se sabe. El de Mastantuono, pues también le podemos dar por cerrado en ese sentido. Al final se avisó de esto, ¿no? El torneo en sí ya es atractivo, el torneo en sí al final es una Copa del Mundo, es un torneo bueno, pues con mucha importancia a nivel de estructura dentro del Real Madrid, y se está viendo que además ha caído de pie en el mundo del fútbol, pese a los que lo critican, que son curiosamente los que no están, pero luego está la bolsa de premios. Y la bolsa de premios es la más grande de la historia. En el peor de los casos, que es caer el miércoles, el Real Madrid se va con cerca de 75 millones de euros,
que es una auténtica barbaridad. Pero es que si al Real Madrid le da por ganar el miércoles y luego ya en la final, que ya estamos tirándonos la muy larga, pero es para que entendáis, te irías a los 150 millones de euros. Por eso también es muy importante el Mundial de Clubes, porque te arregla un verano, al Real Madrid le paga los fichajes directamente el propio Mundial de Clubes y te da margen para poder ejecutar otra operación de cualquier tipo de característica en los próximos meses. Ahí está esa noticia, que sé que os gusta el tema del dinero. Ayer, por cierto, Dinhausen anoche pidió perdón por la expulsión. Él asume que fue un error. Dice que servirá para, bueno, pues que servirá para aprender y demás. Y lo cierto es que el problema con la baja de Dinhausen ya no es que ayer se te pudiera complicar un poco el partido, que verá que, bueno, fueron unos minutos y se te podía haber complicado más si llega la prórroga. Es sobre todo la baja de cara al partido contra el PSG. Luis Enrique no tiene a Pacho, que es una baja muy sensible, pero el Real Madrid tiene al tipo con mejor salida de balón desde la zona defensiva, que es Dinhausen, y eso empareja muy mal, su baja me refiero, a con la manera de jugar que tiene el PSG, con esa presión adelantada, con ese equipo que te intenta asfixiar mucho en salida de balón. Veremos cómo lo gestiona Xabi Alonso. Tchouaméni, que se fue con algún tipo de molestia, al final era más un tema de cansancio que de otra cosa. Pero bueno, vamos a ver, ¿no? Repito, hay varias opciones, que juegue Asensio junto a Rüdiger, que se retrase otra vez la posición de Tchouaméni para darle un poquito más de empaque a la salida de balón y sea Fede Valverde el pivote en un centro del campo junto a Arda Güler, Jude Bellingham, y ya veríamos si otra pieza. O sea, tiene cositas, tiene cositas, tiene posibilidades, tiene herramientas Xabi Alonso para solventar la baja de Dinhausen, pero desde luego no vamos a mentir, aquí es una baja tremenda para el Real Madrid. La parte buena es que Vinicius y Bellingham se fueron sin amarilla y ambos estarán en el choque del miércoles, que recordemos arranca a las 9 de la noche, hora española. Portadas de la prensa madrileña. Diario AS, la fábrica es mundial. Gonzalo y Fran García impulsan al Real Madrid hacia las semifinales ante el PSG. Gran inicio y susto final. Los franceses ganaron al Bayern, aunque acabaron con 9. Pacho, Lucas Hernández y Dinhausen, expulsados los tres, bajas para semifinales. Abajo, el fútbol despide a Diogo Jota. Compañeros del Liverpool y de la selección portuguesa acudieron a su funeral. En Wimbledon, Djokovic y Sinner a toda mecha. Ambos arrasan camino de octavos y avisan a Alcaraz, que hoy se mide con Rublev. En ciclismo, Tour de Francia, inicio picante. En Poel, Roglic y Rodríguez ceden 39 segundos en un abanico. Philipsen es el primer líder. Y ya por último, en Fórmula 1, Verstappen arrebata la pole a los McLaren y Alonso saldrá séptimo, mientras que Carlos Sainz lo hará en novena posición. Y en el diario Marca, y ahora el PSG. Mbappé se estrena con un golazo que dedica a Diogo Jota y su hermano. El Real Madrid ganaba 2-0 en el minuto 20. Dicen que la liga fija el debut liguero del Real Madrid el martes 19 de agosto, así que va a haber lío sí o sí, porque el Madrid juega, ya no sé qué día era el miércoles, creo que el miércoles es día 9, ¿no? 7, 8, 9, sí, el día 9. Es decir, si el Madrid cae, te imaginas, contra el PSG, antes te he puesto el escenario optimista, ahora te pongo el pesimista. Si el Madrid cae ante el PSG, tiene poquito más de un mes para descansar y luego hacer pretemporada. O sea, no le costaba nada a Javier Tebas aplazar el horario de la primera jornada. Espero que recapacite, pero si no recapacita, tenemos la primera gran cacicada de la liga nada más arrancar el campeonato. Arriba a la derecha, el Chelsea se medirá al Fluminense el martes en semifinales, cosa que ya sabíamos. Los de Luis Enrique, dice en la parte superior de la portada, firmes, ganaron 2-0 al Bayern. Musiala sufre una grave lesión tras chocar con Donnarumma. Abajo, Fórmula 1, Alonso sale séptimo y pole de Max Verstappen. En Wimbledon, Jessica Boutas ya está en octavos de final. Hoy hay un Alcaraz Rublev en el lado masculino. En el Tour de Francia, Philipsen, primer líder en una etapa llena de sustos. Y en el Barça, Rashford sube enteros y el United admitiría una cesión. Está para esas historias el Barça, para cesiones. Ahora, eso luego lo veremos después de las portadas de la prensa catalana, pero bueno, coincido bastante con las portadas de AS y Marca, sobre todo la del diario AS, ¿no?
la fábrica, tanto que se habla de la Masía, de la cantera, de tal, pues aquí tenéis la cantera del Real Madrid. Ayer Gonzalo vuelve a marcar, Fran García hace el mejor partido desde que está en el Real Madrid. La primera parte, si alguno no vio el partido por lo que sea, pues ponérosla, y si visteis el partido, pues ponérosla también, porque la primera parte es un escándalo del Real Madrid a todos los niveles, es un sometimiento brutal al Borussia Dortmund. Lo que pasa es que, bueno, todavía al Real Madrid le faltan ciertos ajustes, le falta todavía, fíjate, le falta incluso ser más preciso arriba, porque ayer, entre los goles, lo que creó y demás, podía haber sido una goleada de escándalo, pero le falta ese puntito al Real Madrid de saber destrozar a su rival. Eso es lo que le falta, entre otras cosas, ciertos desajustes lógicos que se están dando en este inicio de la era Xabi Alonso, pero es difícil, es muy difícil jugar mejor al fútbol que en la primera parte. Luego, evidentemente, el partido contra el PSG es otra historia. Yo veo al PSG varios peldaños por encima del Real Madrid y me parece lógico, porque el proyecto de Luis Enrique está a un nivel superior al de Xabi Alonso, pues por un tema de tiempo, pero bueno, hay que competirlo y bueno, pues en ese sentido creo que Gonzalo sigue aprovechando la oportunidad. La entrada de Mbappé, que tuvo muy buena actitud, con ese golazo que marcó, es importante. O sea, repito, lo he dicho muchos días, Mbappé tiene que jugar en este equipo. Mbappé va a jugar en este equipo. Mbappé va a ser importante en este equipo. Mbappé es el actual bota de oro del fútbol europeo. No podemos pensar que, como Gonzalo lo está haciendo muy bien, qué bendición lo de Gonzalo, por cierto, ahora ya Mbappé tiene que desaparecer de los planes. No, ni mucho menos. Lo que pasa es que Xabi Alonso está haciendo una cosa muy bien que yo echaba mucho de menos y que no se veía casi desde Mourinho, ni siquiera con Zidane, y es la meritocracia. Es decir, Mbappé seguramente ya estaba para ser titular ayer. No para 90 minutos, porque sigue, bueno, pues yo creo que ya ese proceso está a punto de terminar, pero todavía no ha terminado, pero sí le podría haber metido como titular. Cualquier entrenador del mundo ayer mete a Mbappé como titular, pero Xabi Alonso entiende que tú no puedes quitar a Gonzalo. Estás en un torneo de partido cada 3 días. Es un torneo muy cortito, en el que juegas, si tienes suerte, 6 partidos o 7 partidos. Entonces, ahí si tienes a un jugador que está en racha y que le está saliendo todo, le tienes que mantener. Esto no es como una temporada larga de 60 partidos, es que hay baches, hay momentos, tal. Aquí tengo a este jugador que la está rompiendo, tiene que jugar, porque el torneo, sobre todo ahora, es mata-mata. Ganas, sigues, pierdes, te vas a casa. Y en ese sentido, además de porque el chaval está trabajando muy bien, la meritocracia de Xabi Alonso me parece un acierto fantástico. Y creo que el equipo lo está agradeciendo porque Gonzalo le está dando mucho trabajo, le está dando mucha posibilidad de descargas a sus propios compañeros y aparte es que está marcando goles. Luego encima entra Mbappé. Mbappé te resuelve con un golazo. Mbappé se le ve implicado, se le ve con actitud, se le ve con ganas de trabajar. Eso es importante. Al final yo no sé qué posición va a tener Gonzalo cuando empiece la temporada, si va a ser titular o no, porque cuando empieza la temporada es como empezar de cero otra vez. Pero para empezar, el chico se ha ganado quedarse en el Real Madrid. Se ha ganado tener un hueco en la primera plantilla y se ha ganado ser relativamente importante para Xabi Alonso, porque Xabi Alonso ya sabe lo que le puede dar Gonzalo. Pero lo que sí tengo claro es que, sobre todo cuando entremos en agosto, el equipo vuelva de vacaciones y haya empezado la pretemporada y esté ya listo para jugar el primer partido oficial, Mbappé tendrá que ser titular, pero no por obligación, sino porque es muy bueno, porque con esa actitud que mostró ayer tiene sitio evidentemente en el equipo y porque a día de hoy, teniendo esa actitud y sabiendo la capacidad, la voracidad que tiene a nivel goleador, es una pieza fundamental para el ataque del Real Madrid. No nos volvamos locos por algunas cosas. Habló Trent Alexander-Arnold después del partido y admitió que está muy tocado anímicamente por el fallecimiento de su amigo Diogo Jota. Dice Trent: estoy destrozado. Era más que un amigo, era como de mi familia. El jugador inglés compartió vestuario con Jota en el Liverpool y no pudo evitar emocionarse al ser preguntado en zona mixta. Trent Alexander-Arnold, dice en el diario Marca, compareció en zona mixta tras la victoria del Real Madrid por 3-2 ante el Borussia Dortmund en los cuartos de final del Mundial de Clubes, pero el resultado pasó a un segundo plano. El lateral, visiblemente emocionado, dedicó sus primeras palabras al reciente fallecimiento de Diogo Jota, con quien compartía una estrecha amistad. Estoy completamente destrozado, sinceramente. Era más que un amigo. Era como de mi familia, confesó con la voz entrecortada. El futbolista madridista explicó que se enteró de la noticia al despertarse con numerosos mensajes de condolencia y que en un primer momento no podía creerlo. Tuve que mirar las redes sociales para entender lo que estaba pasando.
Pensé que era un error, pero no. Todavía estoy en estado de shock, declaró, que apenas pudo contener las lágrimas durante la entrevista. Aún así, disputó más de una hora de partido y logró dar una asistencia, mostrando una profesionalidad admirable. Me gusta este detalle. El diario Marca ha editorializado un poquito esta noticia, pero hay que reconocerlo. A veces se nos olvida que esta gente son personas. Perdón, son personas, son seres humanos que sienten, padecen, sufren. Ponte tú en la piel de una persona que tiene que jugar un partido de fútbol o lo que sea, ir a su trabajo, cualquier cosa, 24, 48 horas después de que se muera o que fallezca alguien tan importante en su vida. Al final, emocionalmente, tiene que ser un golpe muy duro. Todos hemos pasado por alguna pérdida dolorosa y todos sabemos lo que nos ha costado recuperarnos, reponernos y que al día siguiente, a los 2 días, todavía estábamos en estado de shock. Lo vimos con el Al-Hilal, con las imágenes muy duras de Joao Cancelo, de Neves, llorando durante el minuto de silencio, lo que les costó luego. Pues es que es normal. Son futbolistas, sí. Luego tú ayer estás viendo a Alexander Arnold, quieres ser lo más exigente posible, pero te acuerdas que este chico al final compartió vestuario con Diogo Jota, tenían una muy buena relación, él mismo lo dice, era como de la familia, y claro, te enteras de repente, no puedes ir a despedirle, no puedes ir a rendirle ese homenaje, ir a Liverpool, a tal. Entonces, para él ha tenido que ser duro, pero se coincidió con el diario Marca. ¿Jugó mejor o peor? Ahí esto al final, bueno, pues chico, el rendimiento es en lo que es, pero fue súper profesional. Trent Alexander-Arnold dio una asistencia también en el día de ayer, y por cierto, Kylian Mbappé, un detalle muy bonito, por cierto, va a la redundancia, le dedicó su gol a Diogo Jota. Se fue hacia la cámara, hizo lo del dorsal número 20, que era el que lucía Diogo Jota, hizo así con las manos. Detalle muy bonito de Kylian Mbappé. Horas antes, Ousmane Dembélé también quiso homenajear a Diogo Jota con su gol, haciendo, de hecho, la celebración de Diogo Jota, que es la de se sienta y está como con los mandos de la Play o de la Xbox. Tampoco vamos a buscar aquí polémica, pues detalles muy bonitos de futbolistas que además con sus gestos hacen que esa imagen de la vuelta al mundo. El que habló en sala de prensa fue Xabi Alonso, que se mostró bastante satisfecho con el partido y que piensa que lo ocurrido en los últimos 5 minutos, ese momento en el que el partido entra en la centrifugadora sin motivo aparente, le pueden servir para aprender al Real Madrid. Dice Xabi Alonso: me quedo contento con el partido y estamos en semifinales. A raíz del 2-1 se ha generado desconcierto y a eso hay que darle una vuelta y poder mejorarlo. Dicen, estábamos dominando el partido y con los cambios cogimos el mando. Tuvimos incluso ocasiones para hacer el tercero. La gente estaba metida, pero a raíz del 2-1 se ha generado desconcierto y a eso hay que darle una vuelta y poder mejorarlo. Hay que sacar lo positivo para que en el futuro no nos vuelva a ocurrir lo del final de hoy si estamos en la misma posición. Dice que hasta el 2-1, y esto es verdad, el Madrid controló bastante bien el partido y lo tenían en su terreno y que se queda contento con el partido porque fue muy serio, muy de cuartos de final de la competición. Sobre el paradón de Courtois en el minuto 97 dice: pensé que tenemos mucha suerte de tener a Courtois. Es uno de esos porteros que gana partidos y tiene una influencia muy positiva en la plantilla. Tenemos mucha suerte de contar con él. Dice que no analizó la baja de Dinhausen porque todavía no quería pensar en el partido contra el PSG. Sobre el encuentro de Fran García, está haciendo un grandísimo torneo, con un nivel top de concentración e intensidad. Interpreta bien con y sin balón y hoy se ha beneficiado mucho de que Vinicius atraía mucho. Me alegro mucho por él porque es un chico de la casa con una actitud top y es un ejemplo de cómo prepararse. Le dije que si llegaba podía meter y hoy estaba donde debía estar. También hablo de Gonzalo, que dicen, he hablado mucho de él y hoy lo ha vuelto a hacer. Tiene características de goleador y ha hecho una gran temporada en el Castilla. Está en el lugar oportuno en el momento oportuno. Estamos contentos con el trabajo que está haciendo y encima lo está acompañando con goles. Sobre el tema de Trent Alexander-Arnold, que hay gente que dice que bueno, que está un poco tibio tal, aquí Xabi Alonso recuerda una cosa que para mí es muy importante. Llevamos 3 semanas y ha estado 15 años en el Liverpool. El cambio es grande e intenso y eso requiere tiempo. Ha hecho una primera parte seria y está creciendo tanto en la integración al nuevo club como a las ideas. Estamos contentos por él. Sobre Mbappé dice que está mejor, aunque aún no al 100%, y que ahora tenemos 3 días para seguir progresando y cogiendo sensaciones de cara a las semifinales. Y termina respondiendo a esta pregunta que me parece interesante. ¿Dónde cree que ha crecido más el equipo? Y dice Xabi Alonso: uno de los objetivos principales era jugar más juntos, estar más compactos y saber la altura a la que atacar y defender.
que las distancias sean más eficaces y no demasiado grandes. Ese era el objetivo principal y vamos mejorando y progresando. Estoy bastante de acuerdo con Xabi Alonso. Yo repito, ayer a mí me gusta el partido que hace el Real Madrid. Hay unos minutos finales un poco caóticos que no son tanto por el empuje del Borussia Dortmund, que ni siquiera creó peligro en la segunda parte hasta ese momento, sino más bien son dados porque el Real Madrid se duerme al volante y desconecta descaradamente del encuentro, pero todo lo anterior es un ejercicio, primero, de brillantez del equipo en la primera parte, luego de autogestión importante y además con los cambios, con la dirección de campo de Xabi Alonso, de control del encuentro y sabiendo minimizar cualquier tipo de posible daño que pudiera hacerte el Borussia Dortmund. Con la entrada de Ceballos, Modric y Mbappé, mete más energía al campo, mete más control, porque además Modric durante 15 minutitos más o menos suma muchos pases, le da mucha tranquilidad al Real Madrid, y lo cierto es que la desgracia de los últimos minutos no es que te metan un gol, es que Bienhausen se pierde el partido del PSG, pero son minutos que no tendrían que haber existido porque el Real Madrid fue el absoluto dominador del encuentro en un partido que el propio Real Madrid consiguió que no tuviera historia antes, repito, de ese minuto 90. Portadas de la prensa catalana. Mundo Deportivo. Cara a cara. Luis Díaz, Rashford. Los pros y contras de los dos aspirantes a reforzar la delantera blaugrana tras el no de Nico Williams. El colombiano ofrece más garantías de juego, pero el inglés, que busca relanzar su carrera, es una opción menos cara. Pablo Torre irá al Mallorca por 5 millones y 50% de una posible venta, además de una opción de recompra. Arriba el Madrid a semifinales del Mundial de Clubes contra Luis Enrique, triunfo blanco con susto final y éxito de un PSG que acabó con 9 ante un Bayern que sufrió la grave lesión de Musiala en las semifinales, Fluminense-Chelsea el martes, PSG-Real Madrid el miércoles. Abajo, Wimbledon, Bouzas sigue en pie y hoy Alcaraz ante Rublev. En el Tour de Francia, Evenepoel y Roglic ceden tiempo en un estreno caótico. Y en Fórmula 1, Verstappen marca una pole magistral en Silverstone. Y en el diario Sport, pulso con Ter Stegen. No entran los planes de Flick para la próxima temporada y el Barça quiere una salida lo menos traumática posible. Con el fichaje de Joan García, el club ha buscado un relevo generacional y el técnico tendrá una charla con el alemán. Abajo, entrevista a Patri Guijarro, que atiende al diario Sport desde la concentración de la selección. Me siento como en el Barça. Arriba a la derecha, Xabi Alonso retará a Luis Enrique. El PSG a semifinales con 9. En Fórmula 1, Gran Premio de Gran Bretaña, Verstappen arruina la fiesta de McLaren. Y en el Tour de Francia, Philipsen gana en Lille y lidera el Tour. García Cortina acabó 12º. Bueno, pues ahí tenéis las portadas de la prensa catalana. Lo de Ter Stegen es que me hace una gracia, ahora lo vamos a leer, que es en plan, no, es que el club ha decidido que tal. Ya, pero que es que a lo mejor Ter Stegen no quiere salir, que volvemos a ver siempre, que tiene un contrato en vigor. Vamos a intentar tener un respeto por la persona, por los derechos laborales de esa persona. Digo, que ya sé que Nico os ha humillado, pero no hace falta que paguéis las historias estas con el pobre Ter Stegen. Empezamos con lo de Luis Díaz y Marcus Rashford, esta comparativa bastante curiosa en el mundo deportivo. Pros y contras para fichar por el Barça. Deportivamente, el colombiano de 28 años ofrece más garantías. Su carrera va hacia arriba. El extremo inglés se ha estancado, pero tiene calidad, ganas y edad, 27, para recuperar su nivel. El extremo del Liverpool, fijo en su equipo, saldría más caro que el del United, sin sitio, en Old Trafford. Y lo firma aquí un tal Javier Gascón, que bueno, dice Luis Díaz, Rashford en la recámara, sin olvidar al anárquico Rafael Leao. Y ojo que también hablan de Perisic. Hostia, ¿os acordáis que dieron la turra con Perisic? Bueno, pues Perisic, que podrá ser el fichaje más barato de la historia del Barça, tampoco lo puede cerrar o tampoco lo ha cerrado. Te dicen que hay factores económicos, que evidentemente apuntaría más a Rashford que a Luis Díaz, cuyo precio es de cerca de 70 millones de euros. Si aprieta, que lo hará, dice en el Mundo Deportivo, bajará el precio. Estamos como siempre, puede apretar lo que quiera Luis Díaz, pero que si el Liverpool pide 70, el Liverpool pide 70. Que es como cuando decíais que Nico Williams le iba a hacer negociar al Athletic Club y el Athletic Club no iba a negociar. Dejad de tratar a los clubes como si fuesen sucursales del Barcelona. Luego vienen los factores deportivos, en los que dicen que Luis Díaz tiene la flechita hacia arriba,
Rashford hacia abajo, pero como crack que es y por su edad, siempre puede cambiar la dirección. El colombiano tiene a favor, además, que se implica más en la presión alta y en la ayuda defensiva al lateral. Los dos tienen en común, eso sí, la polivalencia para jugar en varias posiciones de ataque. Y los factores humanos, cuidado con esto, de origen humilde, el colombiano ha llegado al primer nivel a base de trabajo y disciplina, saliendo de Barranquilla, pasando por el Junior y aprovechando el salto a Europa para coger impulso en el Oporto entre 2019 y enero de 2022, cuando llegó a Liverpool. Es una carrera parecida a la de Rafinha, que en el Barça ha alcanzado su mejor nivel. Podría repetirse la historia. Comprometido con su club, el trágico fallecimiento en accidente de tráfico de Diogo Jota podría tener influencia tanto porque el Liverpool pueda poner más dificultades a la salida de un delantero, como porque el propio Luis Díaz podría entender que no es el momento. Rashford lo ha tenido más fácil como estrella precoz, que fue en el Manchester United, en la Premier y con Inglaterra. Fama, megacontratos, el riesgo de que se acomodara existía y así sucedió, pero quiere reivindicarse en un club como el Barça. Bueno, pues ahí están. Una noticia muy de relleno. La realidad es que el Barça no tiene dinero ni para pagarle el salario a Rashford. O sea, ese es el problema. Volvemos a lo de antes, que no los pueden inscribir. Entonces, que lo saca, o sea, para que me entendáis, si el Barça consigue que Nico Williams tenga una paciencia infinita, posiblemente Nico Williams habría llegado al Barça. ¿Que lo inscribirían tirando del CSD o de lo que fuera en septiembre casi? Pues en septiembre, pero lo acabarían haciendo de alguna manera. El problema que se está encontrando el Barça en los últimos años es que los jugadores de otros clubes ya conocen al Barça, los agentes de otros jugadores ya conocen al Barça y no se atreven a negociar o a cerrar operaciones con el Barça por miedo a que no los puedan inscribir. Entonces, estamos en las mismas. El Barça lo que no tiene es, lo que no puede, mejor dicho, es pedirle la carta de la fe infinita a los futbolistas. Luis Díaz, para empezar, 70 millones como mínimo, más un salario bastante potente. Eso el Barça no lo puede afrontar. Y luego es que no lo puede inscribir. Tú fichas a Luis Díaz, le dices, oye, te vamos a inscribir, te plantas en agosto, no has inscrito, hay nervios. Rashford, mucho más barato, se valora la cesión, pero no puedes afrontar, no puedes asumir el salario de Marcus Rashford. Entonces, vamos a ver por dónde va el Barcelona, porque esto de Nico Williams, a nivel de imagen de cara al exterior, les ha tenido que dejar muy tocados. Fíjate que has pasado de Nico Williams, uno de los grandes talentos del fútbol mundial, uno de los mejores extremos del mundo, a posiblemente Marcus Rashford, un tío que saldría del rebote de Manchester United y que ya ha estado cedido en el Aston Villa porque no lo quieren en Old Trafford. Imagínate. Y acabamos con Ter Stegen. El Barça, dice Diario Sport, se va a poner duro con el alemán. Flick tiene previsto trasladar sus planes al portero en una charla cara a cara. Dice Iván San Antonio que justo el día de Nico Williams te contó horas antes que la familia de Nico ya había asumido la marcha del chaval, que a una semana de que el Barça de la temporada 25-26 empiece a andar, son varias las carpetas que siguen abiertas, bla, 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 bla. Uno de los casos más delicados es, sin duda, el de Ter Stegen. Te cuentan que el club ha optado por un relevo generacional bajo palos y que dicen que la elección de Joan García supone para Marc-André un cambio de escenario radical porque el alemán ha sido indiscutible desde que ganara pulso o su pulso a Claudio Bravo, con el que coincidió de 2014 a 2016. A sus 33 años el club lo considera amortizado deportivamente y aunque tiene un contrato hasta 2028, quiere pactar una salida lo menos traumática posible. El Barça, además, entiende que el alemán no encaja por personalidad, carácter y trayectoria como portero suplente, figura reservada para Chesney. Y luego dicen aquí, es por ello que durante los primeros días de la pretemporada, el técnico tiene previsto reunirse con su compatriota para trasladarle directamente cuáles son sus planes con la portería y el nuevo rol que debería asumir. Si finalmente decide seguir en el equipo, lo haría conociendo exactamente sus situaciones y sorpresas. Hansi quiere ir de cara y ser muy sincero con él. De hecho, con Joan García como primero y el polaco en el banquillo, no sería extraño ver fuera de las convocatorias a Marc-André, un punto al que nadie querría llegar en el Barça. Dicen que no existe intención de forzar una salida y será el jugador quien decida si quiere seguir como uno más u opte por aceptar su marcha. En ese sentido, todo serán facilidades por parte de la dirección deportiva. Están abiertos a negociar cualquier fórmula de rescisión, desde asumir uno de los 3 años que le quedan de contrato hasta ofrecerle la carta de libertad si recibe una propuesta que le convenza y satisfaga. En ningún caso quieren que la decisión estratégica tomada por la dirección deportiva para la portería genere ruido y suponga un problema para la convivencia en el vestuario. Mucho más fácil.
le pagáis los 3 años de contrato que le quedan a Ter Stegen y ya veréis cómo se va. Y no es traumática la salida. ¿Veis? Tiene 3 años más de contrato. El chico renovó hasta 2028. Los 2 primeros años cobró poco para que Joan Laporta pudiera hacer los malabares del fair play financiero. Pero los 3 siguientes, el otro y el que viene, tiene que cobrar mucho más porque así está estipulado en su contrato. ¿Os pensáis que Ter Stegen es idiota? Y a lo mejor el idiota fue el que le firmó ese contrato porque ahora le toca tragar. ¿Queréis que Ter Stegen salga de una forma no traumática? Le pagáis los 3 años que le quedan de contrato y ya veréis cómo sale de una forma no traumática. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.